Muy bien, Agustín. Completa Linda la nota, visión de Tandanor, ¿eh? Sí, Sí. claro que sí. Mucho trabajo, parece mentira, ¿no? A lo largo de un año, todas las cosas que se hacen y que se desarrollan, ¿no? Justamente le recordaba recién, ¿no? En la jornada anterior, cuando hablamos con él, se presentaba este fondo de defensa, ¿no? Con el cual ya hicieron una cantidad impresionante en términos navales de proyectos y de construcciones y de reparaciones, ¿no? Así que... No, y cuando hice realidad. referencia a la historia, Astarza, la Draga, pero Astarza llegó a construir buques portacontenedores, o sea, nosotros llegamos a hacer eso. Así que hay que volver. Hay que volver a eso, así es, así es. Bueno, para ir cerrando ya con el programa, vamos a invitar a Juan Speroni, el secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores navales. ¿Está por ahí, Juan? Buenas tardes. Ahí Hola, está, Juan. Juancito querido, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, por Bueno, suerte. Juan, te toca hablar último, que tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que escuchaste todas las intervenciones, así que podés darte el gusto de hacer una reflexión final del tema, ¿no? Y la desventaja es el tema del tiempo, que te apura porque los últimos siempre van quedándose con menos tiempo, ¿no? Pero nos gustaba tenerte a vos justamente en este momento y tener la representación de los trabajadores para que nos des tu visión de cómo estás viendo todo este proceso que se está dando, ¿no? Y si realmente estamos como para hablar de una industria naval que será el motor productivo en la pospandemia, ¿no? Mira, yo creo que las intervenciones han sido ricas, digamos, en cuanto a la expectativa, el proyecto y la situación en que nos encontramos, digamos, ¿no? Indefectiblemente, Argentina necesita planificar el rumbo de toda su matriz industrial y recomponer su matriz productiva, digamos. No olvidemos que nuestro país ha tenido demasiados vaivenes en la curva, digamos, de periodos a periodos y nunca pudimos consolidar verdaderamente el rumbo de un tejido industrial que nos permita tener expectativa en términos de previsibilidad. Entonces creo que hay dos cuestiones centralmente que se plantean en esta situación. Por un lado, el tema de lo importante que es esta planificación y esta vinculación con el Estado, que nuestro sector debió tener siempre, porque es un sector totalmente estratégico en cuanto a su preponderancia. Pero definitivamente siempre nos hemos encontrado con estos vaivenes que nunca nos permitió planificar con el Estado. Hoy hay un Estado que está presente, hay un Estado que está articulando con los sectores y esto es de fundamental importancia para retomar la senda de crecimiento de nuestro sector. Hoy tenemos una emergencia. La emergencia que se nos plantea y son alrededor de 7 millones de trabajadores que están fuera del tejido productivo. Creo que la contracara, digamos, de la virtuosidad que de alguna manera planteó este panel tiene que ver justamente con una contracara que fue la movilización en San Cayetano el pasado sábado, digamos, donde van visibilizando el problema los trabajadores que precisamente están fuera del circuito laboral. Para eso creo que hay, para meter adentro a todos esos trabajadores que hoy están desocupados, creo que hay una voluntad política de sostener la construcción de un modelo productivo que tenga una raíz fundamentalmente de defensa del interés nacional, de defensa de la soberanía y de defensa de la industria nacional. No es posible una industria, no es posible un país, perdón, sin un tejido industrial que acompañe el proceso de crecimiento, porque puede haber dos modelos de crecimiento y de hecho un modelo de crecimiento, ya lo vimos, de concentración o de hiperconcentración de los recursos, digamos, y con saldos que eran realmente muy dañinos en términos de desocupación. Y tenemos el otro modelo que nosotros aprendimos, Tonino hablaba de la draga Capitán Núñez que se construyó en alianza.
Bueno, se construyó precisamente porque había un modelo de un andamiaje jurídico que sostenía toda la situación de la industria naval. Y esto tenía que ver con una presencia fundamentalmente de un proyecto que venía desde la década del 60 en nuestro país y de la segunda mitad del 50 en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, cuando se destruyó todo, creo que hemos perdido el rumbo como nación. Hemos perdido el rumbo de la defensa de nuestra industria y de nuestra soberanía. A caballo de esta realidad, por supuesto, siempre hay sectores que proponen un modelo de especulación, un modelo de concentración financiera, un modelo de fuga de capital, un modelo de devaluación permanente y de inflación permanente. Yo quiero rescatar algunas cuestiones que para mí son centrales, digamos, porque si no se las subraya como el resto de los expositores lo hicieron. El tema de la pandemia en el mundo, pero particularmente en nuestro país, con una situación de un país que venía con el 50% de inflación, con una monumental deuda externa, que fue una metodología del capital especulativo financiero para sacar la plata, con un mercado interno cuasi paralizado, con una situación en el sector donde realmente no había política crediticia, donde los créditos orillaban a tasas que eran realmente imposibles para el empresariado nacional poder generar una situación de un crédito que permita la financiación de la construcción de un bien de capital. De esa historia venimos y en el marco del inicio de un nuevo periodo de gobierno nos agarró la pandemia. Una pandemia que nadie tenía en sus radares, una pandemia que atravesó absolutamente toda la frontera del mundo, pero que particularmente en la Argentina hubo una voluntad política de sostener y tratar de generar las condiciones para tratar de que esa pandemia que estaba haciendo estrago en el mundo no afectara realmente en demasías y provocara verdaderamente una tragedia en nuestro país. Y esa fue la prioridad del gobierno al inicio, atender la pandemia, atender la salud de la gente en el marco de una situación de un área de salud que estaba fuertemente golpeada por la crisis de la administración anterior, del rango del ministerio, lo llevaron a secretaría. Pero esa fue la prioridad. Y hoy en este marco de transición, la pandemia generó una transición, generó una pausa, pero que entendemos nosotros, por lo menos, que hubo una voluntad política para atender determinadas cuestiones de la economía, fundamentalmente, que tenían que ver con atenuar el impacto social de la pandemia y hacer una evaluación para tratar de contener a los sectores con intensidad en mano de obra. Nosotros estuvimos el lunes pasado con la Confederación de Gremios Industriales, que nuestra organización forma parte, con todas las organizaciones industriales del país, conversando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y planteando todos estos temas que tenían que ver con recomponer el tejido de la industria nacional, en el marco de la defensa de muchas dificultades regionales. Todos saben, y creo que en las jornadas anteriores se habrá descrito el problema que tenemos con Brasil y la denuncia del tratado de carga, del acuerdo bilateral. Si esto llega a suceder para firmar acuerdos de rebajas de aranceles con los países de la Comunidad Europea, y tenemos un problema muy serio para restituir nuestra marina mercante, y nuestras industrias, digamos, que son o que producen valor agregado para la exportación y para el mercado interno, porque va a ser imposible competir con los países fundamentalmente centrales del mundo. Después tenemos el otro problema, que nosotros tenemos que poner el radar y enfocarnos bien en esto que se describía perfectamente bien,
que tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía. Hay un mundo que está marchando, a pesar de la tragedia de la pandemia, que golpeó absolutamente a todos, a una hiperconcentración financiera. Y esto significa que va a haber más desempleo en el mundo, que los efectos de la pandemia, si los estados no generan las condiciones de las acciones políticas, económicas y sociales y vuelven a tomar el rumbo de la planificación y la orientación de la economía de los países, vamos a encontrarnos con, probablemente con situaciones post-pandemia en muchos países del mundo que no conocimos hasta ahora. Argentina en ese marco tiene una extraordinaria posibilidad, porque es un país que tiene no solamente bases en sus recursos naturales, sino fundamentalmente en su recurso humano. Y tenemos que ser muy solidarios en esto. Tenemos que ver de que si hay astilleros que están trabajando y tienen planes de trabajo, y hay algunos que ya tienen herramientas financieras producidas por una determinada acción del Estado y que fundamentalmente centralizan en sectores del Estado todo este recurso, que en realidad son recursos de todo el pueblo argentino, tenemos que mirar con mirada solidaria hacia otras unidades productivas que realmente la están pasando muy mal. Producto también de lo que se describió acá, una bajante extraordinaria del río Paraná y de todas las cuencas que está afectando fundamentalmente todo lo que es el sector de transporte y que puede traer otras consecuencias como plaga o contaminación de las aguas si esta situación no se revierte rápidamente. Y ahí aparece otro problema que es una tragedia para la Argentina. Argentina depende para su afluencia de agua de factores externos, de llaves externas, de diques que están asentados, algunos compartidos y otros directamente en otro país. Entonces, Argentina debe retomar el sendero, y está claro que el canal Magdalena no va a resolver todos los problemas de la navegación fluvial y marítima, pero claramente es una llave que permite un anclaje para desmontar o ir desmontando todo un aparato que se conformó para tener una navegación fluvial a imagen y semejanza, como digo siempre, de las corporaciones o de las compañías internacionales, que por el otro lado, que nadie se confunda, no estamos hablando acá de que somos enemigos de los capitales que vienen a invertir y todas estas pavadas que normalmente dicen aquellos que agreden desde una visión totalmente distinta y contraria a la nuestra. Estamos hablando de que el Estado fundamentalmente debe retomar el control y la planificación de sus recursos fundamentales y de sus áreas estratégicas. Y esto tiene que ver con un debate que salió en todos estos 2 años, digamos, prácticamente, pero que en realidad es un debate viejo que venimos sosteniendo y los organizadores de este evento lo saben perfectamente bien, que están hace 20 y pico de años lidiando y generando espacio para darle el debate alrededor de estos temas. El tema de las redes troncales, el tema de una definición estratégica para el país es central para que la Argentina reconstituya o empiece a reconstituir su matriz logística, que tiene que ver con el costo interno y tiene que ver con el costo externo, tiene que ver con el costo productivo y tiene que ver con el costo industrial. Entendemos que la pausa también que generó este debate que se puso en la superficie y se visibilizó con un colectivo importante de sectores políticos, organizaciones gremiales, sociales, cuadros técnicos, que muy bien planteaban la situación y el esquema. Entendemos que ese control que toma el Estado en términos de cobro del peaje y generar la pausa de 1 año, entendemos que no puede estar montado ni anclado sobre el decreto 949. Tiene que haber ahí una estrategia que permita que la Argentina retome ese camino de volver a tener la presencia del Estado, el control y la planificación para que nosotros veamos a todo el sistema de la cadena, de la industria naval, la marina mercante, los puertos,
y los ferrocarriles y el camión como un nodo verdaderamente logístico y de transporte como cualquier país del mundo que tiene un país desarrollado y que vincula toda esta área. Por lo tanto, a mí me parece central este debate de la Argentina, porque nosotros tenemos que tener no solamente la mirada en la apreciación y en la descripción y en los proyectos, sino que tenemos que también ser muy claros en esto. Nosotros tenemos que tener la vinculación de esa decisión. Y para tener la vinculación de esa decisión, tenemos que tener un Estado que genere estas condiciones. Pero tenemos que tener un Estado que garantice un proyecto político de la inmensa mayoría del pueblo para tratar de empezar entonces sí a creer no solamente en nosotros mismos como creemos siempre, sino en volver a creer que la política es el elemento más importante que tiene la vida democrática para la transformación social, para la escala ascendente, para reconfigurar un país que está muy golpeado y volver a enamorar a los argentinos y a la Argentina de ese proyecto político. De esto se trata la situación. Hay decisiones políticas que se están tomando, es cierto. Hay astilleros que están funcionando, es cierto. Hay vinculaciones, todo esto es cierto. Pero ojo, para esto también debemos consolidar este proyecto político. Que no nos confundan nunca más con cortinas de humo, donde realmente penetran en la gente con cuestiones que son, desde el punto de vista, parecería de una cosa increíblemente magnífica, pero esconden en realidad la esencia misma de aquellas políticas que destruyeron a nuestro país. Y en ese sentido me parece que nosotros estamos en una bisagra histórica. Estamos en una bisagra y en un tiempo extraordinario, a pesar de la pandemia. Creo que estamos revalorizando el rol del Estado y asignándole la cuota de responsabilidad que tiene que tener el proyecto político en el manejo del Estado para recuperar centralmente la economía del país y ponerlo al servicio, como dice el Papa Francisco, del bien común. Si nosotros somos capaces de tener en la memoria todo lo que nos pasó y lo que nos llevó al fracaso, estoy plenamente convencido que los ejes del debate que se dieron y que fueron brillantes en las exposiciones va a estar garantizado. Pero tenemos que ser capaces de no confundirnos en lo que vincula a toda esa decisión magnífica que tiene la Argentina de esos recursos humanos y esos recursos naturales extraordinarios. Pero lo tiene que garantizar un proyecto político que, como este proyecto político, está planteando las cuestiones que son centrales, con acierto y con errores, naturalmente, en una situación que nadie esperaba, como el tema de la pandemia, golpeada también por factores externos, por la deuda, por la situación interna, por todo lo que nos pasó, pero que sin duda un modelo que corporice, un modelo que conectivice, un modelo que busque el consenso de los actores productivos con las mesas que se están generando, es la esencia misma y son las bases para recuperar la producción de nuestro país. Y en este sentido, nuestra organización sindical tiene 104 años de historia. El próximo año va a cumplir 105 años de historia. De hecho, fueron partícipes en aquellos 100 años del libro que se escribió y tenemos en la memoria todo lo que nos pasó. Porque somos lectores de toda esa situación que pasó en nuestro país después de esos 105 años. Entonces, creo que revalorizar algunas cuestiones que son centrales, como el tema de la solidaridad en una etapa como esta, es central. Abrazar las causas que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina es fundamental. Y esas causas fundamentales son recuperar su matiz industrial, recuperar su logística, recuperar todo ese lineamiento que tienen los puertos, que tiene la navegación interior e exterior, que tienen fundamentalmente todo el canal troncal y mirándolo desde la perspectiva de un sistema
único, integral, no puede ser mirado desde una mirada parcial. Y en ese sentido creo que el gobierno está trabajando bien y está poniendo en esencia la discusión y el debate esto que debe ser. Y lo otro que nosotros debemos tener en cuenta en toda esta situación, que capital y trabajo en una nación, capital y trabajo fundamentalmente nacional, deben ponerse siempre de acuerdo en la discusión y en la defensa del interés nacional, que es el trabajo mismo de los trabajadores, de los empresarios, de los técnicos y los profesionales. La disputa tiene que ser circunstanciales. La disputa pueden estar tensionadas por un interés que es natural, un interés en una paritaria o en una coyuntura determinada, pero que ideológicamente tiene que estar asentada en la base de la defensa del capital y el trabajo de la comunidad organizada. Para eso nos formamos y para eso trabajamos toda la vida, para que haya un pueblo que sea feliz, una patria que sea digna y trabajadores que verdaderamente se sientan incluidos en el marco de un modelo económico, político y social que garantice la justicia social. Por último, rescatar lo que dijeron mucho de lo que pusieron, rescatar esa mesa y esa voluntad política del Ministerio de Producción, tanto del ministro Matías Culfas, tanto del subsecretario de Industria Darío Chale, de la subsecretaria Julieta Lustó y de todos los actores que de alguna u otra manera componen ese ministerio, que están evaluando permanentemente esta situación. Nosotros entendemos que hay dos cuestiones centrales en esta coyuntura que deben resolverse rápidamente, Julieta lo dijo, pero necesitamos tener claramente asignado el rol con referencia al tema de los importados y fundamentalmente que esa línea crediticia llegue lo más antes posible para que los astilleros que tienen dificultad y que no tienen la suerte todavía de tener el FONDEP puedan tener una herramienta financiera que le permita la financiación y la construcción de los barcos, porque eso es trabajo para los trabajadores navales argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tu participación. Sí. Muy bien. Bueno, ya estamos despidiéndonos prácticamente. Vamos a ver quiénes nos acompañaron hasta aquí y venimos para el cierre. Gracias, Juan. Gracias, Juan.